Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acudir a esta jornada de presentación del estudio de la Universidad de Cantabria para el mapa de delimitación comarcal. Antes de darle la palabra a la consejera de Presidencia, Paula Fernández, os voy a explicar un poco cómo se va a desarrollar la jornada. Como os digo, en primer lugar le daré la palabra a la consejera para que haga una inauguración oficial de esta jornada de trabajo. A continuación le pasaré la palabra a la profesora de la Universidad, Carmen Delgado, para que explique con el tiempo que necesita el estudio y lo podáis ver y seguir a través de la pantalla. Posteriormente abriremos un turno de intervenciones para que los que estéis aquí presentes y queráis intervenir, preguntar dudas, pedir aclaraciones, cualquier cuestión que queráis plantear, para que Carmen os pueda contestar. Como digo, abriremos un turno de intervenciones. Y finalmente, y para finalizar la jornada, daré de nuevo la palabra a la consejera y clausuraremos esta jornada de trabajo de hoy. Así que, sin más, volviendo a agradeceros la presencia, le doy la palabra a la consejera de Presidencia, a Paula Fernández. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por hacer un hueco de la agenda y poder estar hoy aquí. Cantabria, como sabéis, aprobó hace 23 años la Ley 8/99 de comarcas de la Comunidad Autónoma. Una norma que establece la existencia de las comarcas en Cantabria en cuanto a realidades geográficas, económicas, culturales e históricas con características e intereses comunes. En la citada ley se define la comarca como una entidad necesaria integrante de la organización territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Quiero que quede claro la primera premisa de la que debemos de partir. No vamos a hacer en poco más de media legislatura lo que no se ha hecho durante 2 décadas. Todos somos conscientes de que para lograr esto deben de darse de entrada 2 condicionantes: la voluntad y la lealtad institucional. Algo que ha quedado postergado desde el año 1999 no habrá sido de fácil resolución y creo que todos también somos conscientes de eso. Por ello, independientemente del boceto, se necesita de mucho diálogo para poder alcanzar lo que siempre ha sido una reivindicación del municipalismo y que por diferentes vicisitudes nunca fraguó. Por ello, como os comentaba en la convocatoria, hemos considerado que el poder municipal debería de ser el primer y fundamental pilar con quien iniciar este proceso de debate abierto. Hace 15 días presentábamos al presidente y a los vicepresidentes de la Federación el estudio y les trasladé mi voluntad de reunir a los máximos representantes de los ayuntamientos de Cantabria para comenzar este trabajo. Hoy tenemos la primera reunión. Disponéis desde entonces del estudio que ha realizado la Universidad de Cantabria y que, como ha comentado la directora, a continuación Carmen Delgado nos va a exponer las líneas principales del mismo y atenderá las consultas que se puedan producir sobre este primer documento base de trabajo. Sí quiero remarcar que hemos creído conveniente, para poder abrir este proceso con solidez, tener algo trabajado de base que sirva de nuestro punto de partida. También para que cada uno podáis mostrar vuestras impresiones, sugerencias o disconformidades si las hubiere. Por lo tanto, partimos de un documento vivo que entre todos tenemos que dibujar. Pero lo quiero dejar claro, de un documento serio, de un trabajo incesante, de un documento apolítico. No hace falta que lo digan. El estudio se ha realizado sin ninguna consignación política. Carmen os va a fundamentar las variables y los hitos que ha tenido como referencia para conformar el mismo. Si finalmente cada uno nos atrincheramos detrás de posiciones de partidos, el esfuerzo será en vano y el asunto volverá al cajón donde lleva guardado desde el año 99. Creo que es algo ampliamente demandado y que va a beneficiar a los ayuntamientos. Por ello, debemos de estar todos a la altura del momento de ese entendimiento que nos piden los ciudadanos. Por parte de mi equipo, no van a faltar los esfuerzos y el compromiso de que los ayuntamientos vais a tener la primera y la última palabra, pues vais a ser los artífices de este mapa comarcal. El trabajo que se nos plantea, tal y como lo trazamos en la reunión que tuvimos con la Federación de Municipios, comienza con este encuentro en el que, como decía la profesora Carmen, a quien quiero reconocer el ingente trabajo que ha dirigido, va a explicar detalladamente el estudio y va a resolver esas primeras dudas. Con posterioridad recogeremos las conclusiones de la jornada de hoy con el sentir de todas las intervenciones y para seguir avanzando en la propuesta os vamos a facilitar unas fichas de trabajo para que podáis
trasladarnos los aspectos más concretos, los que se relacionan directamente con el territorio, las relaciones de vecindad del día a día, que son las que vosotros conocéis de primera mano, las que conocen las asociaciones más representativas de vuestros municipios, las que conocen los grupos que trabajan en el territorio. Esos son los datos que tienen que completar ese trabajo. Y esas variables son las que, como digo, conocéis de primera mano. Datos, como por ejemplo, dónde llevan al instituto los niños una vez que acaban la enseñanza obligatoria. Datos, como por ejemplo, dónde se hacen las compras. Datos, como por ejemplo, dónde vamos a tomar unas cervezas. ¿Dónde reside ese sentimiento de pertenencia? Ese trabajo de campo comienza ahora. Estamos pues al inicio de un camino con un estudio que, reitero, supone un primer documento vivo de trabajo para abordar ese primer paso que recoge la Ley de Comarcas, que es la elaboración de un decreto propuesta de delimitación comarcal. Y ese es el objetivo a corto y medio plazo. Y ese es el trabajo que ahora tenemos por delante. Un compromiso que quiero que sea compartido, y así se lo trasladé a la Federación de Municipios, entre el Gobierno y los ayuntamientos, desde la lealtad institucional y desde esa voluntad de trabajo, con una federación en la que creo firmemente, porque a lo largo de estos últimos años ha demostrado en muchísimas ocasiones su capacidad de trabajo por encima de los colores políticos de sus integrantes. Muchísimas gracias por la atención. Creo que he sido sincera y le doy la palabra a Carmen Delgado para que comience con la explicación. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, consejera, por tus palabras. Gracias de antemano por su asistencia y por la atención que puedan prestar a las explicaciones que voy a trasladarles, que voy a darles de un trabajo que ha costado mucho hacerlo, y no me refiero solamente al trabajo que está aquí sobre la mesa, que ha llevado varios meses de trabajo muy intenso, muy riguroso, con las condiciones que no repito porque ya las ha señalado la consejera, pero el trabajo de hoy también ha sido muy intenso, porque tengo que resumir, y me han dicho que intente ajustarme como mucho a media hora, tengo que resumir lo que hay en casi 250 páginas de lo que es el informe, el documento que tiene debajo, y los 100 mapas del segundo volumen, que es el anexo cartográfico. Bueno, pues vamos a ello. No voy a leerlo porque todos lo están leyendo, pero quería empezar por el principio, y es el encargo que hizo a la Universidad de Cantabria el Gobierno de Cantabria. Es literal, por eso está entrecomillado, es decir, lo que el Gobierno de Cantabria pidió es que se hiciera un estudio que sirviera para fundamentar los vínculos entre los municipios limítrofes que quieran, insisto, subrayo ese aspecto, constituirse en comarcas. Y lo que requería era un estudio geográfico, básicamente, esencialmente, un estudio geográfico que sirviera para apoyar, para argumentar la propuesta, no solamente la propuesta que voy a exponerles al final y que prácticamente todos ustedes conocen porque ya disponen del documento y porque ha salido en la prensa, sino también las propuestas que puedan salir del debate y del consenso que tengan en el futuro. El objetivo último era ir hacia ese proyecto de ley de delimitación comarcal de Cantabria. Sí que quiero hacer hincapié en que las únicas indicaciones que se me dieron es que, aparte de que los municipios fueran limítrofes, que eso era obvio, es que me refiriera a las características, me decían geográficas, en realidad son las del medio natural, porque geográfico es todo, también lo siguiente, características socioeconómicas, históricas y algo que es fundamental desde mi punto de vista, los intereses comunes de las distintas partes que compongan cada uno de los territorios a los que denominemos o los que configuren también ustedes como comarcas. Y
respuesta de la universidad pues fue hacer un proyecto, una propuesta en la que, y está también recogido literalmente, es la que tienen en pantalla, pues nos ofrecimos hacer un trabajo cuyo objetivo era proporcionar asistencia científico-técnica, no otro aspecto, asistencia científico-técnica para elaborar esa comarcalización. Y también les pido que se fijen y que pongan atención en que esa propuesta tenía en sí mismo como objetivos básicamente dos, muchos más, pero básicamente dos. Mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, pero no es solamente una delimitación de áreas de servicios, y, para mí, fundamental, contrarrestar, intentar paliar, no sé si resolver es excesivo, es ambicioso, contrarrestar las desigualdades territoriales existentes que, ya les adelanto y lo van a ir viendo, son tremendamente grandes en el caso de Cantabria. Se trata de que acreditemos que esos ámbitos que se propongan ahora o los que salgan más adelante, pues responden a esos requerimientos que se han hecho, que tengan características similares. También acentúo lo de similares, idénticas es imposible. No hay ningún territorio, no hay ningún municipio, por muy próximo que esté, que sea idéntico al otro. Que sean características similares desde esas perspectivas que se nos indicaban, naturales, socioeconómicas, históricas y, repito, insisto, los intereses comunes. Para hacer este trabajo, antes de empezar realmente el trabajo propiamente dicho, bueno, pues lo que diseñamos fue un método que se trata de un método combinado, un método mixto, cuantitativo por un lado, porque se trataba de recoger indicadores, elaborar los datos estadísticos, cartografiarlos, etcétera, pero también cualitativo, en el sentido de ahondar en el conocimiento del territorio. Por otro lado, conocimiento del territorio que pues ya teníamos, simplemente era constatarlo, puesto que yo sola llevo trabajando 40 años en la investigación de análisis geográfico regional, con más de 100 publicaciones, el 60 o el 70% de las cuales se refieren a Cantabria, con lo cual, bueno, pues el conocimiento, había ya un conocimiento previo. Se han recogido las fuentes documentales, tanto las estadísticas como las cartográficas, que cada día son más importantes. Se ha realizado ese trabajo de campo al que me acabo de referir y luego se ha acopiado, se ha recogido y revisado toda, esperemos que no se nos haya escapado nada, toda la bibliografía que sobre Cantabria, sobre el territorio, sobre la sociedad, sobre la economía de Cantabria estaba disponible y estaba publicada, mucha de la cual pues ya disponíamos de ella y ya se había trabajado, pero aún así se actualizó y se completó. Y a partir de ahí pues se hizo una elaboración propia nuestra de los datos estadísticos y de la cartografía. Tampoco partíamos de la nada absoluta. Hubo una documentación, o había una documentación que nos sirvió de partida. Hay que citar, en primer lugar, la propia Ley de Comarcas del año 99. Bien, es verdad que sin aplicar, pero tenía muchos aspectos interesantes en todos los sentidos. En el año 2006 se había encargado a la Universidad de Cantabria un estudio que tenía el nombre de Estudio de Base para la Delimitación de Espacios Funcionales y que es un magnífico estudio que estaba ahí, pero que desde el año 2006 pues había quedado ya con algunas carencias, porque las cosas están cambiando y están cambiando muy rápidamente. Y por otro lado, no era una delimitación de comarcas, sino de espacios funcionales, es decir, que son prácticamente áreas de influencia de los determinados núcleos de población, sobre todo de las poblaciones más importantes. Por tanto, podía tener una utilidad, y la tenía, pero no era idéntico ni mucho menos. Utilizamos también como punto de partida el Plan Regional de Ordenación del Territorio, el PROT, que no está aprobado, pero sí que
hemos podido disponer del documento inicial estratégico que se publicó en el año 2016 y que se ha actualizado en el año 2021, y el borrador del PROD, que ya está funcionando por ahí, que corresponde al año 2021. Bases cartográficas, no teníamos ni que inventarlas, hay una base cartográfica magnífica del Gobierno de Cantabria, el territorio Cantabria, que es la base, como si dijéramos la plantilla que podíamos utilizar para sobre ella volcar la información que fuéramos recogiendo. Datos estadísticos, ni les nombro aquí, pues de todos los organismos de los que se han recogido, del Instituto Nacional de Estadística, del Instituto Cántabro de Estadística, de los datos meteorológicos de AEMET, los datos de las cuencas hidrográficas, los datos del Colegio de Arquitectos y Aparejadores, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos sobre la construcción, y un largo etcétera que no nos cabe aquí. Y los usos del suelo, que es un aspecto clave y fundamental en estos momentos para entender el territorio y sobre todo la dinámica del territorio, tanto a través de datos estadísticos, los llamados metadatos, como a través de la cartografía de 3 grandes proyectos, un proyecto europeo que es el Corin Lancover, un proyecto español que se superpone y completa ese proyecto europeo que es el SIOSE, y que todo está volcado en una base de datos estadística y cartográfica, que es la conocida con el nombre de Copernicus. A partir de ahí, y de más cosas que les explicaré ahora, pues fue configurando el trabajo, cuyo índice les voy a ir pasando. No me voy a detener mucho, porque luego voy a ir desglosando cada uno, muy brevemente, evidentemente, cada uno de los apartados del índice. Lo primero fue hacer una serie de reflexiones de carácter teórico, epistemológico, sobre lo que son las teorías de la comarcalización. Eso se ha hecho en muchos sitios, hay mucha bibliografía, mucha literatura publicada, no siempre coincidente, y supuso un trabajo importante. Pero de lo que se trataba era de saber cómo, de qué manera se entendía, se podía entender de la mejor manera posible la comarcalización, y cuál es la que se podía ajustar más de las fórmulas posibles, de los métodos posibles, se podrían ajustar en mayor medida a las características específicas del territorio de Cantabria, para servir luego a esa delimitación de comarcas. A partir de ahí, pues ya lo que se inició fue el estudio directo de la comunidad autónoma. Primero, un análisis de tipo general de todas las características que hasta ahora, y de la dinámica, características y dinámica que ha tenido hasta recientemente el territorio de la comunidad autónoma. Empezando por el medio natural, que pese a lo que pudiera parecer no es un elemento determinante, es un condicionante importante, pero no es un elemento determinante. Aún así se ha hecho, porque además es como estaba previsto, se ha estudiado todos los aspectos referidos al relieve, a las condiciones climáticas, a las condiciones hidrográficas, a los recursos del suelo, los recursos edáficos, la cobertura vegetal, es decir, todo lo que normalmente entra dentro de la idea del medio natural. Y otro apartado dedicado a lo que es la normativa, porque hay que tenerla en cuenta, evidentemente, de protección y de ordenación del medio natural. Los aspectos históricos han tenido una dedicación preferente, pese a algunas cuestiones que se han oído por ahí. Una dedicación preferente porque se ha desdoblado en 2 aspectos fundamentales. Por un lado, el estudio de lo que han sido las formas de articulación de carácter jurídico-administrativo desde la Edad Media. Empezando desde la Edad Media, la organización de las tierras de realengo en merindades, las tierras de señorío, la articulación a partir de las villas, que han tenido gran importancia, y luego los cambios que a partir del siglo XVIII y en el siglo XIX hasta llegar al XX han tenido esas circunscripciones o esas demarcaciones de carácter administrativo territorial.
pero también se ha considerado que era básico y fundamental las formas de organización que las propias comunidades, tanto urbanas como rurales, que las propias sociedades estaban haciendo, esa organización que estaban haciendo para hacer uso del territorio. Por tanto, volviendo la vista atrás, pues se ha puesto especial atención en ver cómo las sociedades en Cantabria han ido usando y organizando el territorio a través fundamentalmente de las actividades económicas que han ido practicando, especialmente pues las actividades agropecuarias, con especial atención a la ganadería, que es la gran modeladora, o ha sido la gran modeladora del territorio hasta mediados del siglo XX, pero también las actividades industriales. No podíamos olvidarnos de que desde finales del XIX, con antecedentes, pero bueno, pues ha sido una región que podríamos calificarla de industrial también, y evidentemente todo lo que han sido los elementos de conexión, de accesibilidad, de conectividad dentro del territorio, es decir, la función articuladora que el territorio de Cantabria ha tenido de cara al exterior, pero también internamente. El punto esencial, o el conjunto de elementos esenciales, está en esta parte del estudio que tienen ustedes en pantalla en estos momentos, que es la realidad territorial hoy, a comienzos del siglo XXI, porque bien es verdad que hay herencias, hay legados del pasado, hay muchas cuestiones que hay que considerar, como acabo de decirles, en esas casi 60 páginas dedicadas a los aspectos históricos, pero también es cierto que desde finales del siglo XX y sobre todo en lo que llevamos del siglo XXI, el proceso de cambio, los procesos de cambio, tanto en positivo como en negativo, que algunos también hay, pues se han acelerado tremendamente, y que muchas partes del territorio de Cantabria, de su población, cuando hablo de territorio me refiero al territorio en sí mismo, pero sobre todo a quien vive en el territorio. Bueno, pues eso ha cambiado mucho, y hay muchas partes, les iba a decir, que tienen muy poquito que ver con lo que han tenido en épocas anteriores, es decir, su dinámica, su configuración, su forma de actuación y de organización es muy distinta hoy en día, y eso se ha producido en un periodo de tiempo muy corto. Bueno, para hacer el análisis de lo que podríamos llamar la Cantabria del siglo XXI, pues se ha atendido a los aspectos que están relacionados con la población, porque la población es la que ocupa y habita el territorio, vive en el territorio y vive del territorio. Entonces, la parte primera y una parte fundamental pues ha estado dedicada a los aspectos demográficos poblacionales, los desequilibrios en cuanto a lo que es la ocupación del territorio, que es algo muy espectacular en el caso de Cantabria, permítanme que se lo diga, incluso en estudios comparados que hemos hecho y en los cuales, algunos de los cuales estoy participando ahora, pues los desequilibrios y las desigualdades son muy acusadas. Hay otros territorios que también las tienen muy acusadas, pero Cantabria se encuentra entre los que están en primera línea en ese aspecto. Cómo ha ido evolucionando la población, porque realmente las situaciones que tenemos ahora no han surgido de la noche a la mañana, son fruto de una dinámica, de una evolución anterior. Un problema, he puesto especial atención en un problema que es clave para toda Cantabria, pero especialmente para algunos territorios, que es el envejecimiento y, como consecuencia también de ese envejecimiento, la poca capacidad de regeneración, de crecimiento biológico, de crecimiento vegetativo, de crecimiento natural, como queramos llamarle, porque de todas esas maneras se llama. Y especial hincapié también en el problema de la despoblación de algunas partes, del comienzo de la despoblación, a veces muy avanzada, de algunas partes del territorio. De esto ya algunos de ustedes me han tenido que oír hablar en otros momentos, porque he participado ya en reuniones y en jornadas sobre el tema de la despoblación. Pero junto a la despoblación, pues otro aspecto que además tiene que considerarse, y yo creo que desde el Gobierno también se considera efectos en cosas que yo ahora no entro ni debo entrar,
hablar de financiación, etcétera, que es la dispersión de la población, que es un elemento junto a la despoblación, que son claves como criterios también para esa posible y futura comarcalización. Junto a esos aspectos, pues lo que son las diferencias de accesibilidad y de conectividad. Hoy en día, siempre lo digo, y lo digo a mis alumnos, la palabra clave es accesibilidad. Es decir, no es tanto dónde se vive y dónde se trabaja, porque el territorio es muy fluido y se puede vivir en un sitio, trabajar en otro, ir a comprar a otro, sino que haya mecanismos de desplazamiento, es decir, una buena accesibilidad desde fuera del territorio y hacia fuera del territorio, pero también entre las distintas partes del territorio. Y no me refiero solamente a la accesibilidad y la conectividad físicas, sino también a la virtual, el acceso a las redes, a la digitalización. Es decir, que hoy en día a veces tiene casi más importancia, no digo siempre, pero tiene tanta importancia o más. Lo que pasa es que es difícil de analizar ese aspecto porque no hay datos concretos que se puedan utilizar. En tercer lugar, dentro de estos apartados, pues están las estructuras económicas, pero no solamente las estructuras económicas en cuanto a empresas, en cuanto a distribución de la actividad económica, sino en cuanto al empleo y el desempleo, las dos caras de la misma moneda de la población. El resultado luego ha sido irse fijando en cada uno de los sectores económicos, desde la actividad agraria, donde hay un proceso, se está produciendo un proceso de desagrarización, un término que es muy complejo y que necesita muchos matices, pero ahora no es el momento para entrar en él. Pero es un proceso de pérdida de peso de la actividad agraria, es a lo que me refiero. No solo explotaciones, empleo, etcétera, sino de pérdida de peso de la actividad agraria, que ha sido una actividad básica y fundamental, como espero que todos ustedes estén de acuerdo en el caso de Cantabria. Las actividades de la construcción, que tuvieron un auge exagerado en el caso de Cantabria entre finales de los 90 y sobre todo hasta el 2008, y que luego experimentaron, pues sufrieron esa tremenda caída, vinculada al estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis a partir del 2008, la terciarización, es decir, la conversión de la población empleada, de la población ocupada básicamente en una población de servicios. Realmente lo voy a adelantar, pero mínimamente, es decir, básicamente la población de Cantabria, incluso en los núcleos rurales más alejados, es básicamente una población terciaria. Otra cosa muy distinta es que la economía se distribuya, la terciarización económica se distribuya de la misma manera. Hay un contraste tremendo entre lo que es la localización de los centros de servicios y la localización de la población de servicios. Pero, no quiero adelantar más. Y luego, claro, todo eso se manifiesta en otro aspecto que hemos estudiado, y que es la distribución de la renta per cápita disponible, es la que se ha manejado. El resultado, y ahí sí que les he puesto luego el mapa, y lo tienen ahí, tienen varios, es de una desigualdad también bastante llamativa. Cuarto apartado, creo, si no voy contando mal, es el de los usos del suelo, la ordenación del territorio, el planeamiento urbanístico, especialmente interesante en la evolución que los usos del suelo están teniendo, y que esos proyectos europeos que les decía yo, a través de los metadatos y a través de la cartografía, lo muestran de una forma importantísima. Un aspecto que que contribuye a ese cambio en los usos del suelo es lo que se empieza a llamar en algunos momentos el residencialismo, es decir, la importancia que está adquiriendo los usos de carácter residencial, tanto residencial permanente y principal como residencial secundario, y que está vinculado a ese auge que ha tenido la construcción de viviendas,
por lo menos hasta el estallido de la crisis. Y luego, evidentemente, pues todo lo que son los aspectos de ordenación territorial, que tampoco son demasiados, puesto que a falta de del PROT, que tendría que ser un elemento clave y fundamental para todo esto, a falta del PROT, pues realmente los instrumentos de ordenación territorial en Cantabria son muy poquitos, el POL y poco más, y el planeamiento urbanístico, en este caso, pues relativo a los municipios, porque eso es una competencia municipal. A partir del conocimiento obtenido de toda esta elaboración de datos de los distintos aspectos y sobre todo de la elaboración cartográfica, los geógrafos no solamente nos expresamos a través de mapas. Yo creo que los geógrafos, antes de ser geógrafos y geógrafas, fueron cartógrafos, fundamentalmente cartógrafos, porque el territorio hay que verlo y una de las formas, no la única, de verlo es a través de los mapas, de los planos, es decir, de esa representación gráfica, que no solamente es un lenguaje nuestro, sino que también es un instrumento de trabajo. Yo, y no solamente yo me pongo de ejemplo, es decir, me cuesta mucho más tener una visión general a través de una tabla de datos que de un mapa donde eso está reflejado y donde se está viendo lo que hay. Bueno, entrábamos ya en la última parte que corresponde a esto, que es la delimitación propiamente dicha. Pero antes de empezar a hacer una propuesta, bueno, lo que se hizo fue un pequeño estudio del sentido que tiene la comarca como unidad administrativa, pero también como unidad de actuación territorial, para planeamiento, para gestión, etcétera. ¿Qué tipos de comarcas han existido? No digo históricamente ya, sino prácticamente en el presente, existen en Cantabria en estos momentos, existen y coexisten sin ningún problema. Cantabria está comarcalizada de muchas maneras, es decir, hay muchas comarcalizaciones y no parece que entren demasiado en contradicción unas con otras. Luego, otra comarcalización, aunque tenga otro sentido, tampoco rompe esa coexistencia, ni tendría por qué romper esa coexistencia o esa pervivencia de ciertas comarcalizaciones a efectos específicos propios. Y bueno, pues también las pocas propuestas, se estudiaron las pocas propuestas que ha habido de delimitación comarcal anteriormente, como les decía, la ley de comarcas del 99, la propuesta de áreas funcionales o de espacios funcionales y la pequeña propuesta que hace el PROC también. Y a raíz de eso, bueno, pues se ha hecho una propuesta que no tiene carácter único, es decir, créanme si les digo que me he pasado mucho tiempo pensando dónde incluyo esto, dónde incluyo lo otro, y que hay veces que había municipios donde prácticamente el resultado no hubiera sido muy distinto de hacer otra propuesta, pero yo quería hacer una propuesta y hacer la que me parecía más adecuada, que se correspondía más con todo lo que se había, los resultados del trabajo que se había hecho. El resultado, bueno, pues fue esa propuesta en 10 comarcas que se van desglosando y a cada una de las cuales pues se ha dedicado un espacio para analizarla, muy breve, porque realmente es una síntesis de lo que se había visto antes, un espacio para analizar su población, cada comarca, todos y cada uno de los municipios de cada comarca llevan un estudio poblacional, básicamente de las estructuras demográficas, llevan un pequeño estudio, resumen de los aspectos cuantitativos, de aquello que se podía cuantificar, y llevan bueno, pues una introducción de qué fueron y cómo han cambiado y cómo son esos territorios en estos momentos, todas y cada una de ellas. Y luego pues el estudio acaba con la documentación y la bibliografía, una exposición de la documentación y bibliografía consultadas hasta llegar a esas 244 páginas. Como no tenemos mucho tiempo, yo les pido, y he procurado ser muy breve en los textos escritos, bueno, un poco transmitirles
las reflexiones y los resultados a que se han llegado. Es decir, primero que se trata de una comarcalización administrativa, no es una comarcalización que sustituya, suplante a otras formas de comarcalización y que en realidad es un proceso que estamos iniciando, que ya se empezó a iniciar con el origen del estudio, pero que le queda mucho todavía, consiste simplemente en eso, tan sencillo y tan difícil de hacer, tan sencillo de definir, distribuir un territorio en unidades espaciales que sirvan a la planificación, a determinadas formas de planificación, de organización y de gestión territorial, a una escala intermedia entre la escala local, que es el municipio, y la escala de la comunidad autónoma. Y con tres finalidades que les he puesto ahí, que son distintas, pero que están relacionadas entre sí: orientar la organización territorial de las administraciones públicas, ofrecer unidades espaciales aptas para el tratamiento socioeconómico unitario, quizá conjunto, se podría decir, más que unitario, y permitir la elaboración y ejecución de una organización administrativa más racional, eficaz y eficiente y más próxima a la realidad del territorio y de los habitantes del territorio. Parece muy sencillo, a cualquiera que se le pregunte qué es una comarca, prácticamente todo el mundo respondería. Bueno, pues créanme también si les digo que se pueden encontrar decenas de definiciones de lo que es una comarca. No son absolutamente dispares, pero sí que pueden ser bastante diferentes entre sí. Y una vez leído y reflexionado sobre todo eso, pues realmente creo que se puede sintetizar en estas dos definiciones que en realidad a veces se superponen y se podría corresponder con una sola. Es un conjunto de municipios, eso no podemos olvidarlo, más o menos homogéneos desde un punto de vista natural y o socioeconómico. Hay regiones, hay comarcas naturales, se lo iba a decir ahora, pero realmente lo fundamental es desde el punto de vista socioeconómico. También se consideran como comarcas las áreas de influencia, es decir, los ámbitos de nivel supramunicipal e infrarregional que están polarizados por un núcleo de población. En realidad son áreas de influencia, por eso les pongo ahí que realmente coinciden con lo que son los sistemas urbanos de cada región, el sistema urbano regional. Pero es que hay comarcas en que coinciden que se dan las dos cosas al mismo tiempo, o con una sola definición nos bastaría. Tipos de comarcas, hay muchos, los principales, comarcas naturales, en las que la acción humana prácticamente no tiene intervención, o por lo menos no tiene consideración, comarcas históricas, que son las que han pervivido de organizaciones anteriores, pero que en la mayor parte de los casos, sobre todo en territorios que tienen cambios muy rápidos y muy profundos, pues van perdiendo vigencia y sobre todo utilidad en relación con los objetivos que se planteaba la comarcalización. Comarcas polarizadas, que son las que les decía antes de áreas de influencia y que normalmente tienen más peso en las áreas que están poco dotadas que en las áreas mejor dotadas, porque suelen tener bastantes núcleos, más de un núcleo que hace de centro o de nodo, y comarcas funcionales, que es por la que nos hemos decantado, porque tienen una utilidad mucho mayor en estos momentos, no solamente para el análisis, es decir, son territorios que facilitan y permiten un mejor análisis, sino sobre todo para la actuación sobre el territorio, que es lo que se pretende hacer. Permiten conocer mejor los desequilibrios e intentar atajarlos, una vez que están identificados, atajar los problemas y resolverlos en mayor medida con la colaboración de todas las entidades locales que están participando. Se seleccionaron una serie de criterios que había que tener en cuenta, atendiendo a los anteriores, los tienen ahí, los tienen también en el informe. No es necesario que me detenga mucho, lo que sí que quiero señalar es que se ha utilizado un
unos criterios multivariados, diría yo, más que multivariantes, multivariados, porque van desde los naturales, los demográficos, los económicos, usos del suelo, aspectos residenciales, dotaciones de equipamientos, accesibilidad, áreas de consumo, demarcaciones preexistentes, tanto las históricas como las actuales. Y el resultado, y aquí lo que voy a hacer es pasarles casi una especie de guía, de guía de los distintos epígrafes, que casi les sé esto. Bueno, pues como tienen ustedes esto, pues para que sepan dónde encontramos cada cosa. El medio natural pues se ha estudiado en, bueno, 30 y tal, eso son síntesis, evidentemente. Esto no es una geografía física de Cantabria, que llevaría muchas más páginas, evidentemente. Es una síntesis que ha costado hacer y que se ha hecho a través de la utilización de muchísima documentación para ver la geomorfología, la orografía, que como pueden observar, pues tiene una disposición absolutamente latitudinal, es decir, prácticamente lo que se distinguen tanto en el mapa que refleja el relieve como en el mapa que refleja las altitudes, pues son como 3 o 4, como mucho, bandas, prácticamente en esa disposición este-oeste. Hay mapas dependientes, hay más cosas, pero no entro en ello. Se han estudiado los caracteres climáticos, cogiendo además como muestras para hacer, recoger los datos y hacer las correspondientes gráficas climáticas, pues ejemplos de cada una de estas secciones, digamos, de la distribución de las precipitaciones, de la distribución de las temperaturas, están ahí en el informe. Se han estudiado los caracteres hidrográficos, por un lado los ríos y los caracteres hidrológicos y sobre todo los riesgos vinculados a esos caracteres hidrológicos de los principales ríos de la comunidad autónoma, y lo mismo con las cuencas hidrográficas, que están muy bien delimitadas por parte de la confederación, las confederaciones hidrográficas, y aquí también. Otra cuestión distinta es a quién corresponda la gestión. En eso yo no entro en este momento para nada. Los recursos de los suelos, de cara fundamentalmente a los usos agrarios, forestales, etcétera, como pueden ver, pues se corresponden muchísimo con lo que son las condiciones del relieve y la distribución en esas franjas de relieve que les decía. La cobertura vegetal. No solamente la cobertura forestal que aparece en estos dos mapas, sino la cobertura de matorrales y de herbazales, etcétera, todo lo que es necesario. Como les dije antes, pues no solamente es cómo es el medio natural, sino cómo está protegido, qué medios tenemos de protección, de preservación. Aquí les he puesto 2, pero hay más, se han estudiado más cosas, porque la ley de costas es una ley de protección de medio natural, bien que de la franja costera. El plan de ordenación del litoral, en alguno de sus aspectos también tiene sentido, se ha tenido en cuenta, y les he puesto aquí como ejemplo, y no lo tomen de otra manera, pues la distribución de los espacios naturales protegidos, que corresponde a este mapa, y los espacios de la red Natura 2000. Son 2 mapas entresacados entre probablemente más de 10 que corresponden a este epígrafe. Y así en todo lo que les voy señalando. Costas y ordenación del litoral, como les he señalado hace un momento. En cuanto a lo que son las formas de organización tradicional, históricas, les dije que hemos prestado especial atención a las distintas formas de organización desde la Edad Media, la organización de las tierras de realengo en merindades, que fueron el punto de partida, las primeras circunscripciones, y que luego han ido evolucionando y dando origen a otras cosas. Las tierras de señorío, porque en Cantabria hubo señoríos particulares, individuales, de los condestables de Castilla, de la Casa de Castañeda, y hasta del señorío de Vizcaya. El extremo más oriental de la parte oriental de Cantabria formó parte del señorío de Vizcaya hasta el siglo XVIII. La articulación, las villas
con sus áreas, con sus alfoces, con sus territorios, también fueron mecanismos de articulación, también está estudiado, y luego la evolución que hubo a partir de ahí en la configuración de los llamados corregimientos, que derivaban de las merindades, pero que no se identifican absolutamente con las merindades. Estos estudios se han hecho a partir de la magnífica bibliografía que hay de investigadores de la propia Universidad de Cantabria, desde García de Cortázar, Carmen Díez, el profesor Jesús Solórzano Telechea en estos momentos, que lo además cartografió todo en un atlas histórico, y entonces, bueno, pues a partir de ahí y se ha ido viendo también las transformaciones pues de lo que son merindades primeras como la de Asturias de Santillana y cómo han ido configurándose posteriormente. Las divisiones que ya no son jurídicas exactamente, sino que son más bien de carácter socioeconómico, en los llamados valles. Valle, en Cantabria, yo sé que es obvio y que ustedes lo saben de sobra, que no debía de repetirlo, pero bueno, por aclararlo, la palabra valle en Cantabria tiene dos significados, al menos dos significados distintos. Como en todo el mundo es el valle de un río, es decir, la forma geomorfológica, orográfica que traza un río, pero en Cantabria hay muchísimos valles, muchísimos que no coinciden con ríos o con una parte completa, porque el valle era, y eso lo tienen muy estudiado los medievalistas, era una forma de organización tradicional que lo que intentaba es que un concejo o varios concejos tuvieran tierras en el fondo, en la plana de fondo de valle, en las laderas y en los interfluvios para poder hacer un aprovechamiento óptimo de las altitudes. Por eso, que es un mapa también histórico de Solórzano, del profesor Solórzano, da un desglose en valles que la mayoría de ellos pues no tienen correspondencia alguna con como es lógico. No voy a ponerles ejemplos porque ustedes lo saben de sobra esto. Bueno, la herencia de todo esto a partir del siglo XIX, lo que eran las antiguas merindades, corregimientos, etcétera, se fragmentan fundamentalmente en partidos judiciales, que venían a ser el equivalente, no lo son exactamente, pero venían a serlo. No ha habido mucha necesidad de hacer un estudio específico por la sencilla razón de que los profesores de Historia del Derecho, a la cabeza de los cuales pues Juan Baró o Margarita Serna, pues lo tienen perfectamente hecho y además lo hicieron también para el estudio ese que habíamos señalado. Lo que les señalaba antes de las actividades económicas que han ido configurando el territorio. Y pasamos ya y muy brevemente, porque ya me indican que me estoy pasando. Un poquito de paciencia, por favor, que es mucho. Bueno, los indicadores para estudiar la realidad actual son los que tienen ahí, los tienen también, y luego se ha ido estudiando todo, lo que son los aspectos poblacionales, la distribución de la población en función del tamaño de los municipios, la densidad de población. Este mapa no me resistía a no ponerlo, porque en 2020, la situación en 2020, hay tres áreas, ya no tenemos una distribución latitudinal, sino que hay tres áreas con espacios en riesgo absoluto de despoblación, con otros resilientes y con las otras áreas donde se ha acumulado la población sin comarcas. La dinámica de la primera mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, donde se ve que es cuando se ha producido ya todo ese trasvase, pero lo peor es que continúa en estos momentos. Esto corresponde a los últimos años del siglo XX hasta 2020. Los niveles de envejecimiento que casi reproducen lo que les he señalado antes, la despoblación, y la dispersión. El mapa corresponde a los elementos de dispersión y la distribución en función del tamaño de los grados de dispersión, en función del tamaño de los municipios. Desgraciadamente se unen las dos cosas y los municipios más pequeños generalmente tienen una dispersión mucho mayor, con lo cual el problema se agrava.
las diferencias en cuanto a accesibilidad ferroviaria, viaria por carretera, puertos, etcétera, y algo que refleja las dificultades para acceder a espacios de mayor peso social y económico. Es decir, los que tienen en rojo son los municipios con más de 30.000 habitantes. Bueno, en el caso que veis aquí son dos, Santander y Camargo, y el tiempo que se puede tardar desde cada lugar para acceder a esto. Estructuras económicas, cambiando muy rápidamente. En muy pocos años pueden ver cómo se ha acelerado el proceso de terciarización y se ha acelerado el proceso de pérdida de la actividad agraria, que ya era muy reducida antes. La actividad agraria agropecuaria se ha estudiado con un gran detalle, la evolución de las personas que trabajan en la actividad agraria, la distribución por tamaños de municipios y la distribución, es decir, aquí hay áreas absolutamente desagrarizadas que son las que corresponden a estos colores amarillentos o casi desagrarizadas a los colores verdes más claros. Lo mismo, pero de otra manera, para las actividades relacionadas con la construcción, el empleo, cómo se distribuye el empleo y se distribuye ahora el empleo en la construcción, y las empresas, que como ven no coinciden. Lo mismo en lo referente y todavía en mayor medida a la actividad industrial, hasta la situación actual. No he cogido los datos del 2020 porque he intentado evitar, por si acaso, el sesgo que pudiera haber introducido la COVID. Y no se trataba de eso. Eso lo estoy estudiando de otra manera. O la distribución de los servicios. Población de servicios hay prácticamente en todos los municipios de Cantabria. Empresas de servicios están localizadas en un territorio muy específico de Cantabria. Los niveles de renta, que los hemos estudiado a través de los salarios, a través de las pensiones de todo tipo y a través ya de lo que es la renta per cápita disponible, que yo creo que sintetiza claramente esa concentración en determinadas áreas y las pérdidas en otras. Usos del suelo. Bueno, voy pasando deprisa. La construcción, que es un elemento clave, y el creciente uso residencial, es decir, el avance hacia el residencialismo. Bueno, fundamentalmente a través de esta gráfica. Se han hecho muchas más cosas, pero a través de esta gráfica donde se ve las viviendas que se han ido construyendo, las columnas son las licencias municipales y la línea roja se corresponde a los visados del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Y cómo eso ha sucedido en toda Cantabria, pero no en todas partes de la misma manera. La construcción, las viviendas nuevas construidas se han concentrado. Esto corresponde a la etapa hasta el 2008, del 2001 al 2008, en torno al 2008, y lo que se ha producido después, claro, ya estamos en la crisis. Y todo eso ha redundado también en una distribución muy distinta de lo que son las viviendas principales, las viviendas secundarias o la vivienda vacía. Planeamiento urbanístico, territorial y urbanístico, se ha hecho desde todos los puntos de vista, aunque el mapa que les he puesto ahí es significativo solo de los municipios, pero porque los vieran. A partir de ahí, bueno, pues, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que sean esas comarcas administrativas? ¿Qué dimensiones deben tener? ¿Qué para comarcalizar se necesita una fundamentación científico-técnica rigurosa, que yo creo que puede estar ahí, aunque me pudiera parecer mal que yo lo dijera? Lo que no puede ser es que la fundamentación sea un mapa pintado con 4 colores y una página en la que dice tal comarca con tales municipios, tal comarca. Eso no es una fundamentación argumentada. Yo creo que el Gobierno de Cantabria lo ha organizado como debía de organizarlo.
que los municipios, los términos municipales en las comarcas tienen que actuar de forma solidaria, subsidiaria, complementaria y evidentemente que no se deben multiplicar competencias. Y aquí sí que quiero insistir un poco más. Ningún proceso de comarcalización, ni este ni ninguno que pueda haber en el futuro, es algo cerrado. Tiene que estar abierto, abierto ahora, pero abierto también después, porque los territorios, la dinámica es muy rápida y las cosas pueden cambiar, y entonces hay que reflexionar de vez en cuando para reestructurar si es necesario. Y tampoco hay grandes dificultades, porque la mayor parte de estas ideas que les voy diciendo estaban ya en la ley de Cantabria. Les dije antes que se habían tomado en consideración las comarcas que existen. He recogido aquí muy poquitas, pero que van desde las comarcas agrarias, que son estas pocas, la comarca costera que ocupa todo, no solamente el litoral y el prelitoral, comarcas demográficas que ha hecho el ICANE, comarcas hidrográficas, que no son solo las cuencas hidrográficas que están hechas a nivel nacional y yo las he recogido solamente para el caso de Cantabria, comarcas que ustedes conocen de sobra de desarrollo rural y no entran en competencia ni en connivencia unas con otras, comarcas sanitarias, por ejemplo, comarcas educativas, como ven no hay una coincidencia, hasta comarcas paisajísticas, de la Marina Occidental, aquí se llama Marina Central y Marina Oriental, lo digo porque también he oído por ahí que habíamos inventado lo de las marinas Occidental y esto, y estaba ya, Y luego las mancomunidades. Les he de confesar que hacer este mapa me costó una gran cantidad de tiempo, porque aparte de que haya muchas mancomunidades, es que muchas de ellas hay municipios que se solapan. Todo lo que tienen ustedes aquí en este color morado son municipios que pertenecen a más de una, dos y a veces hasta tres mancomunidades distintas. Y los que están en blanco son los que no pertenecen a ninguna, o por lo menos cuando yo he tomado los datos oficiales. Y luego las propuestas que les señalaba anteriores, la de la ley de comarcas, que también señala una comarca, no le llama marina, pero le llama costa occidental y una comarca que le llama costa oriental, aunque cambian algunas cosas. Del estudio ese que les dije del año 2006, de los espacios funcionales, esta fue la propuesta. Estos son los núcleos de población que centraban esos espacios funcionales. Por eso les he cogido los dos mapas para que vieran la comparativa. Y entonces, bueno, pues por coger un espacio, esto que han llamado valles orientales, y que va desde Soba hasta Santoña, y Castrurdiales, bueno, pues está diseñado en función de las áreas de influencia socioeconómicas de Santoña, Laredo y Castrurdiales fundamentalmente, y así todo. Y luego lo que aparece en el informe inicial estratégico del PROT, que luego en el plan, el borrador del plan ya no sale, es esta delimitación que yo creo que está muy fundamentada sobre esta otra. No es exactamente la misma, pero está muy fundada sobre esa otra que hemos visto, aunque con diferencias. Y realmente lo que no está es argumentada, porque el PROT, ese informe le dedica 4 páginas. Una es el mapa, otra es la denominación de las comarcas y los municipios que la forman y poco más. Es decir, que tampoco puedo saber cuáles son los argumentos que hay detrás. Y esta es la propuesta, una propuesta, porque cuando lo estaba haciendo se me ocurrían cosas distintas. No hice un mapa solo, hice muchos mapas distintos hasta llegar a lo que me pareció más. Pero sí que quiero que tengan muy en cuenta, y voy acabando con esto, que esta o cualquier otro mapa, cualquier otra propuesta, tiene que ser versátil, es decir, que puede ser cambiable, que no es inflexible en ninguno de los aspectos, ni esta misma, por supuesto que no. En algunos casos hay términos municipales que prácticamente convendría incluirlas en una, con la única condición de que sea de la contigüidad, en una o en otra. Y luego, lo que les he señalado antes, que eso tiene que quedar abierto, tiene que ser flexible, porque
hay que revisarlo continuamente según las dinámicas de los territorios vayan cambiando. Les dije que se había hecho una síntesis de aquello que se podía cuantificar, no está todo evidentemente, pero que era más fácil de cuantificar, y luego pues hay un estudio, lo que les decía, de cada una de las comarcas. En amarillo tienen pues cuál sería el nodo, el núcleo comarcal fundamental, si es que hay uno solo, en algunos casos sí, en otros no, incluso están jerarquizados según la mayor importancia que tengan. En este caso la importancia viene determinada por la cuantía de los servicios disponibles. La del Saja-Nansa, era clarísimo que el núcleo clave y fundamental es Cabezón, Iguña, Besaya, Los Corrales, el área periurbana, ojo, periurbana, no he dicho metropolitana, en algún sitio también he oído que si se equiparaba Santander con Torrelavega o Torrelavega con Santander, pues es que primero que no hay equiparación, porque tampoco es una cosa negativa equiparar, pero vamos, que son cosas distintas porque son tamaños distintos y situaciones distintas. El área metropolitana de Santander, que debería tener ese carácter metropolitano, los valles pasiegos, Trasmiera o Nagüera, y luego la comarca que he denominado Marina Oriental. Cada una lleva un estudio, un pequeño estudio, pero yo no les he podido hacer aquí más que sintetizar y pasarme de tiempo, que estoy segura que Rosa ya está pensando. No, ya con esto acabo. Gracias por su paciencia y gracias por su atención. Bien, casi vas a... No, yo simplemente quería dar las gracias a Carmen por su exposición tan minuciosa. La verdad que, bueno, que vaya como el sello de la Universidad de Cantabria, yo creo que a todos damos por hecho que el trabajo pues ha estado elaborado de esta manera. Solamente quería, pues eso, yo creo que nos hemos quedado pues más tranquilos desde el punto de vista de que nos ha quedado más claro aún que es un punto de salida, un punto de partida que ahora tenemos que elaborar entre todos, y el que, como has expresado en más de una ocasión, también tus dudas a la hora de definir las propias comarcas, porque es verdad que es un tema muy complejo y que, bueno, nos han transmitido ya pues muchos alcaldes, hemos visto mucho, pero bueno, yo creo que todos, con lo que hemos hablado, con un ambiente de colaboración y de participación para llegar a un consenso que es para lo que estamos, ¿no? Y solamente eso, dar las gracias y ofrecer toda la colaboración que necesitéis por parte de la Federación de Municipios para seguir trabajando en este proyecto. Gracias. Gracias, Pablo. Sí, secundino, alcalde de Peñarrubia. A ver, vaya por delante mi enhorabuena por intentar hablar creo que de una deuda histórica en Cantabria, y de algo que es, sobre todo en lo que yo más entiendo, lógicamente, me parece que es algo imprescindible desarrollar el tema de las comarcas para el tema de los municipios rurales, ¿no? Sobre todo para esos 30 y tantos o 40 ayuntamientos que están en riesgo de despoblación. Pero sí que es verdad que a mí lo que me sorprende son los mapas, y no voy a entrar a valorar los mapas porque ni la situación geográfica de las comarcas, me he estudiado el estudio, no sé cómo se llegan a algunas conclusiones, pero yo creo que sí que lo que estoy de acuerdo con vosotros es que esto es un punto de partida para empezar a trabajar, y sobre todo para algo que a mí me parece fundamental, que es hablar para qué queremos la comarca. A mí es lo más importante. ¿Para qué queremos la comarca? Porque el estudio habla de las cosas que son obvias y que todos tenemos en la mente, pero el estudio no habla de otras cosas que a mí me parecen también fundamentales, que aún una siendo competencia del gobierno, otra siendo competencia de los ayuntamientos, pero que si nos acercamos y bajamos el foco al territorio, sería imposible que desarrollaran los propios municipios si no es a través de una figura supramunicipal, comarcal, y pongo ejemplo como la gestión del agua, por mucho que sea una competencia de un ayuntamiento, pero no podemos demonizar a un ayuntamiento pequeño de 300 habitantes con 30 depósitos, que es imposible que lo puedan gestionar por mucho que eso sea su competencia, ¿no?
Creo que la foto, creo que la imagen de qué comarca queremos debería ser el final de un proceso participativo. Creo que deberíamos, sobre todo lo que yo entiendo en las zonas rurales, hablar con los municipios, pero con los agentes sociales y económicos del territorio, para qué queremos esa comarca. También introduciendo variables de qué competencias vamos a tener, que son tan esenciales para el futuro de esas comarcas, como el tema de la gestión del suelo, de los residuos, el tema de los polígonos industriales, o también el tema de la gestión del turismo, que está en alza en las zonas rurales y va a tener esas competencias, como en otras zonas del Estado español. Creo que tiene que ser atendido escuchando a la gente del territorio para que se refleje la identidad de pertenencia a esos lugares. Y luego también, el estudio no habla, pero a mí sí me gustaría hablar en ese futuro, si las comarcas van a tener ese reflejo, esa importancia política en el Parlamento de Cantabria, y vamos a estar representados las comarcas, o van a estar representadas las comarcas en el Parlamento de Cantabria. Creo que en la foto y en el estudio no entro. En parte estoy de acuerdo, pero en parte no estoy de acuerdo en ese mapa que se dibuja. Eso sería largo de explicar, pero sí creo que es el inicio de un proceso en el cual, en lo que yo entiendo en las zonas rurales, debemos de hacerlo con la gente que vive en el territorio y abordando absolutamente todos los aspectos de gestión que son tan necesarios para el futuro de la gente que vive en las zonas rurales. Muchas gracias, Secundino. ¿Alguien? Bueno, yo la mayor parte, gracias por la aportación, Secundino. Yo la mayor parte de las cuestiones que has planteado pues no son de mi competencia, evidentemente. Si mi opinión vale de algo, yo diría que para qué las comarcas, vamos a ver, desde luego para todo aquello que las leyes permitan y la normativa permita, es evidente, pero sobre todo para defender los intereses específicos de, les voy a llamar, los comarcanos, es decir, las personas que habitan ese territorio. Por eso insistía yo en lo de los intereses comunes. Hace no mucho, no sé, 15, 20 días, de un periódico de un territorio próximo a nosotros, me parece que era no era de Asturias, pero no me acuerdo qué periódico era exactamente, porque tengo dadas alertas para que cuando salgan determinados temas me lleguen. Bueno, en una reunión que no sé qué características tenía, no recuerdo ahora, de alcaldes también y alcaldesas, se comentaba, se quejaba de que se habían visto, entre otras cosas, apartados, no por nadie, ahora les digo por qué, no me interpreten mal, apartados de la posibilidad y la oportunidad de presentar proyectos para los fondos de recuperación que van a venir, y señalaban como causas fundamentales que eran municipios muy pequeños, que tenían pocos habitantes, pero sobre todo que tenían pocos medios y poca capacidad para articular y para montar esos proyectos para demandarlos. Que si hubiera habido asociaciones o integraciones de unos municipios y otros, que les hubieran tenido similares intereses, similares apetencias, similares deseos, similares necesidades y demandas, hubieran podido hacerlo mejor. Y yo estaba, el trabajo ya estaba presentado, pero pensé, no es una situación tan diferente de Cantabria, porque aquí los municipios son muy pequeños en todos los sentidos, y la unión hace la fuerza, eso no lo he inventado yo. Y claro, es muy distinto, ya les he dicho que estoy involucrada ahora en estudios además comparativos, no de la comarcalización, sino de la dinámica territorial de determinadas situaciones. Y claro, en el sur pues hay municipios que solamente tienen un núcleo, es decir, con lo cual no hay dispersión, y por otro lado pues tienen unas capacidades, es decir, no necesitan unirse varios. De todas maneras, se está produciendo ya también esa unión de forma espontánea. Ya saben ustedes que en Extremadura se han unido dos municipios grandes
dos municipios grandes que van a sumar en total más de 100.000 habitantes, de forma que se convierten, es decir, van a formar una especie de comarca, no desaparecen como tales municipios, van a formar una especie de comarca que se convierte en la tercera entidad de población de Extremadura. Eso da una fuerza y eso da una capacidad. Y es importante que las personas que habitan en los municipios que forman o formarán en su momento una comarca puedan defender sus intereses, trasladar sus peticiones. Lo que no sé es hasta dónde todo eso la ley permita en el funcionamiento. Eso además ni entro ni tengo capacidad para hacerlo, ni quiero tampoco entrar, pero yo creo que sobre todo en los espacios con municipios tan pequeños como es el caso de Galicia, Asturias, y sobre todo que cada vez se van empequeñeciendo más, la superficie no, pero los habitantes sí, puede ser algo muy interesante para aumentar la fuerza sin hacer desaparecer los municipios, perdón. Yo más no... Y luego de cosas concretas podríamos hablar de por qué esto está aquí, por qué yo lo he puesto aquí y por qué no lo he puesto en otro sitio, los municipios. Pero eso es otra cosa y claro, no vamos a entrar a cero de los 102 municipios ahora. Bien, si os parece, continuamos con las preguntas, hacemos una tanda de preguntas y acto seguido le volvemos a dar la palabra a Carmen cuando acabemos todos, ¿vale? De plantearla. Creo que Sergio quiere plantear algo. Sí, bueno, ¿se oye bien? Sí. Buenos días a todos, Sergio Abascal Santoña. En primer lugar, no es una pregunta, realmente es una opinión al respecto de la presentación y de lo que podíamos conocer con los días previos en relación al documento de trabajo que se nos envió. En primer lugar, compartir plenamente las palabras de la consejera al comienzo del acto, en el sentido de que tenemos que tratar este asunto con absoluta lealtad entre todos los municipios de Cantabria, teniendo claro que es un objetivo común que había que echar mano y ponerlo a andar tarde o temprano. Y así que felicito a la consejera por la voluntad y por el esfuerzo pues, para sacar este proyecto de comarcalizar Cantabria, de las comarcas de Cantabria, que yo creo que prácticamente, creo que en el objetivo final estamos todos de acuerdo. Es decir, comarcalizar Cantabria sí, entiendo que es la opinión de todos, y también que tenemos que dejar de lado este asunto, es decir, al margen de la política y sin partidismo alguno. Yo creo que al final es bueno para todos. También agradecer enormemente a la doctora Delgado su exposición y el trabajo previo que es por su esfuerzo y por su trabajo, porque es muy, muy importante y hemos visto que ha debido llevar muchísimo tiempo y muy complejo, y quisiera también pues, agradecerle la exposición de hoy porque ha resuelto algunas de las dudas, al menos de las que yo podía tener. Sí que mantengo algunas, y es que a mí me ha quedado claro hoy, por ejemplo, que se ha tenido mucho en cuenta la Cantabria, la evolución de Cantabria y la Cantabria del siglo XXI a la hora de fijar esta propuesta de comarcas para Cantabria, que tiene mucho que ver pues, con el desarrollo, con la vinculación, con el ámbito de servicios, con cómo se ha desarrollado Cantabria en los últimos años, ¿de acuerdo? En eso puedo estar de acuerdo porque hay 50.000 mapas diferentes de Cantabria en todo tipo de servicios, porque al final no tiene ninguna coincidencia con los servicios sanitarios, con los servicios educativos o con los diferentes partidos judiciales, porque podemos ver que en algunas de las propuestas de comarca no hay ninguna sede de partido judicial y en otra, por ejemplo, puede haber 3. También la duda que a mí se me plantea es qué va a ocurrir con otros ámbitos supramunicipales u otros organismos supramunicipales o las mancomunidades existentes a día de hoy que no guardan relación con su vinculación territorial de municipios o unión de municipios con la propuesta que se realiza. También en todos los ámbitos, que son muy, muy, muy amplios y en todos los aspectos, entiendo que persistan. Otra cosa es que pudieran verse en el futuro adaptadas, pero que persistan, ¿no? Porque al final no van vinculadas realmente únicamente con el territorio, sino que tienen que ver con una gran variedad de servicios que se puede prestar a la ciudadanía, desde naturaleza ambiental, etcétera, 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 y abarca a municipios que están en diferentes territorios o diferentes comarcas. Otra de las cuestiones que a mí me parece fundamental es que a lo largo de este próximo debate, que llevará su tiempo para sacar esto adelante, se determine exactamente cuáles van a ser las funciones, el ámbito administrativo y la importancia administrativa de la comarca, las funciones que van a tener la comarca, sus atribuciones, sus competencias, su representatividad
si es que la hubiera en su caso también, y bueno, y otras cuestiones importantes. Ahora bien, creo que en este cóctel de iniciativas, de propuestas, de debate que pueda haber después, no podemos dejar de lado para mí algo que es fundamental, que creo que ha tenido un peso menor, y es el sentimiento de arraigo de las gentes a su territorio. Y voy a intentar explicarme. Es decir, a mí me parece un trabajo extraordinario, y creo que la propuesta no deja de ser una propuesta de reparto de comarcas que tendrá un largo debate y podrá verse alterada. Pero la comarcalización de Cantabria nace muerta si no se tiene en cuenta la identidad, el sentimiento de identidad al territorio de los vecinos. Me voy a intentar explicar. Un vecino de Reynosa es tan campurriano como cántabro. Un vecino de Potes es tan lebaniego como cántabro. Un vecino de Santoña, de Argoños o de Noja es tan trasverano como cántabro. Y ese es el sentimiento que se tiene. Entonces, quiero decir que con independencia de todos estos factores que se tienen en cuenta de la realidad de la Cantabria del año 2022, debemos también que tener en cuenta el sentimiento, el arraigo, también la historia de las comarcas, porque si nos basásemos únicamente y exclusivamente en la necesidad de racionalizar los servicios, de mejorar los servicios, por ejemplo, lo digo, a ver que no salga aquí, pero Villaverde de Trucío seguramente tiene más vinculación y más facilidad para que formase parte de Vizcaya que no de Cantabria, pero es Cantabria administrativamente. Por eso a mí sí que me gustaría que ese sentimiento a lo largo del estudio y del trabajo posterior se tuviese también en cuenta, ¿de acuerdo? Simplemente. Y reiterar el trabajo realizado por la doctora Delgado y, por supuesto, compartir plenamente las palabras de la consejera. Gracias. Hola, buenos días. Soy Enrique Bretones, alcalde de Alfredo Lloredo. Y nada, simplemente lo que me gustaría saber es si va a haber ahora un periodo para que podamos argumentar a este mapa que ha venido aquí expuesto. Porque vamos, desde Alfredo Lloredo tenemos muchos argumentos para identificarnos con la comarca de Besaya y queremos de alguna manera transmitirlos para que quede constancia. Entiendo que ahora no es el momento porque no vamos a entrar aquí cada ayuntamiento a debatir en dónde debemos estar, y también un poco en lo que ha comentado ahora el alcalde de Laredo, hablar también de Santoña, perdón, de los sentimientos, oye, te he matado, de los sentimientos de los ciudadanos hacia su comarca. Yo creo que es importantísimo ese estudio de dónde se sienten los vecinos y hacia dónde se sienten, porque yo creo que es importantísimo para que esto vaya con éxito el proyecto definitivo. Sí, muy buenos días. Soy Cándido Cobo, alcalde del Ayuntamiento de Celaya. Lo primero, dar la enhorabuena a la doctora. Creo que el estudio socioeconómico es muy interesante, al menos desde el punto de vista didáctico, es muy ilustrador y nos sirve de gran ayuda. Bien, yo quería ir con una pregunta un poquito más generalista. Al inicio de la intervención por la doctora Delgado y también en el preámbulo se manifestó que uno de los fines de esta ley de comarcas es contrarrestar las desigualdades territoriales existentes. Si vemos la agrupación de los municipios de las comarcas, vemos que en algunas de ellas, lógicamente, están los núcleos más ricos, con una renta per cápita más alta, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿de qué manera esta ley de comarcalización va a beneficiar o va a contribuir a contrarrestar esas desigualdades territoriales existentes que entendemos es, lógicamente, el objetivo fundamental o uno de los principios fundamentales de esta ley de comarcalización? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Agradecer la presentación. Por supuesto que sí a la comarcalización. Yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos los alcaldes. Gracias por la presentación a la doctora. Hay datos que, bueno, que igual pero los municipios no son coincidentes con los suyos, pero seguramente sea porque igual los míos son erróneos. Pero que nada iba a hacer variar el estudio y la presentación. Creo que es importante dentro de la comarcalización no repetir lo que han dicho mis compañeros, que todos los compañeros alcaldes que han estado hablando, de los que comparto cada una de las cosas que han expuesto, pero sí por añadir más, yo creo que el léxico aquí también es importante. ¿Y por qué digo el léxico?
porque también hablamos de sentimiento, como hablaba antes la consejera al inicio, y el sentimiento para los pueblos es algo muy importante. Yo creo que, sin entrar en debates, que creo que se puede dar forma y que todo se va a poder cambiar, seguramente el resto de alcaldes que de esta comarca que habéis puesto área metropolitana de Santander, coincidamos en que Santander a ninguno de nosotros nos va a identificar, sino buscar otro nombre al que todos este arco de la bahía, igual, entre comillas, que puede ser otro del que se decía entre todos, como creo que tiene que ser la voluntad, pero que creo que el léxico también es importante, porque es un tema de sentimiento, y sobre todo qué es lo que se va a comarcalizar y cómo lo vamos a hacer, porque entiendo que cada territorio tiene unas realidades distintas y unas necesidades diferentes. Y por supuesto que creo que esto, el fondo único y principal, es acabar con las desigualdades del territorio, que creo que debemos de poner un esfuerzo en la mesa todos para que esto sea así. Gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Roberto Escobedo, alcalde de Val de San Vicente. En primer lugar, felicitar el trabajo de la doctora, ese trabajo técnico que nos ha expuesto hoy, que nos ha explicado hoy, con todas esas variables que son muchas. Por otro lado, decir, como ya he dicho en numerosas ocasiones, sí a la comarcalización, por lo tanto, adelante con la comarcalización, y vamos a ver para qué queremos esa comarcalización. Es la piedra angular de todo lo que estamos hablando, de lo que hemos hablado estos días atrás y de lo que estamos hablando en el día de hoy y de lo que vamos a hablar en los próximos días y en los próximos meses. Y digo esto porque he escuchado a algunos de los compañeros, no quiero redundar, pero sí me gustaría abundar. Si se trata de comarca como eficiencia a la hora de prestar servicios, si la figura de comarca que tenemos es esa, podemos asimilarla a una gran mancomunidad, como anteriormente explicabas, ¿no?, a la intervención de un compañero alcalde nuestro. Tenemos que decidir si queremos dar un paso más allá y queremos hablar de cohesión social. Había un compañero que anteriormente preguntó, hizo una pregunta muy interesante además, porque depende de cómo delimitemos esas comarcas, nos podemos encontrar con que unimos o reunimos, por ejemplo, ayuntamientos más ricos de costa y dejamos en el interior otros ayuntamientos que además están en riesgo de despoblación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer si incluimos a esos ayuntamientos en una comarca y, por ejemplo, nos olvidamos de un movimiento histórico que siempre ha habido? Antes hablábamos de valles a ambos lados de los ríos, desde el interior hacia la costa y desde la costa hacia el interior. Es una decisión que vamos a tener que tomar. Vamos a dar un paso más y vamos a hablar también de una entidad, de un ente que va a recibir financiación, como ahora mismo podemos tener los ayuntamientos o podemos tener las mancomunidades, y doy un paso más, y algún compañero más lo ha dicho, vamos a hablar también de representación, vamos a hablar también del poder tomar decisiones que afectan al territorio, como puede ser una representación en el Parlamento de Cantabria. Todo eso lo vamos a tener que decidir. Y como se suele decir, concluyo como comencé, dando las gracias, en este caso, a la doctora, animar también, en este caso, al Gobierno de Cantabria y animarnos a nosotros mismos, porque tenemos un reto importante por delante, a llevar todo esto a buen puerto. Y para ello vamos a tener que colocar todas esas variables que nos ha explicado la doctora, y esas variables, y aquí concluyo, creo que debemos de ser nosotros, los políticos, en este caso junto con la sociedad civil, junto con los agentes sociales, los que decidamos al final cuántas variables queremos utilizar en esa ecuación y qué modelo de comarca queremos. Porque, como bien ha dicho la doctora, como bien nos has explicado y nos has señalado en los planes, en los mapas, en este caso, en las proyecciones, hay muchas comarcas ahora mismo, hay muchos modelos de comarca, y lo que tenemos que decidir, insisto, es si queremos un modelo más o si queremos una comarca integral. Y eso es un trabajo que tenemos por delante, una apuesta que tenemos por delante, y creo que se necesita de esa participación, se necesita de ese tiempo y se necesita de ese trabajo de todos nosotros. Sin más, muchas gracias y doy la palabra al siguiente. Ahora sí. Hola, buenos días.
Soy Alejandro Fernández, soy concejal de urbanismo y vengo representando al Ayuntamiento de Castrurriales en este caso. Lo primero que quiero hacer, como mis compañeros, es felicitar a la Consejería de Presidencia, porque entendemos desde Castrurriales que acomete un reto histórico y fundamental, que consideramos que viene en un momento muy adecuado después de esta pandemia y con intención además que pueda ser un instrumento de desarrollo futuro de toda nuestra comunidad autónoma, porque entendemos que si se hace bien va a ser algo que va a facilitar precisamente ese desarrollo de nuestra comunidad. Y como dijo al principio la consejera, y nos solicitó a todos los municipios, entiendo primero que es muy aceptado que podamos estar todos reunidos las veces que haga falta y que empecemos ese proceso en el que todos podamos aportar para que esto se haga lo mejor posible. Recogemos el guante desde Castro y vamos a aportar para que esta comarcalización pueda ser algo que funcione en todos los sentidos. No voy a repetir todo lo que han dicho anteriormente, porque entendemos que esto es algo que hay que engrasar bien, desde lo local, pasando por lo comarcal y llegando desde luego a lo que entendemos que es el objetivo final, que es que el Gobierno de Cantabria tenga instrumentos también para repartir bien los recursos que tiene una comunidad autónoma, y que eso pueda hacer que se desarrolle toda la comunidad autónoma y se corrijan esas desigualdades históricas que se han producido, esos desarrollos desiguales que yo creo que se ha representado, porque la carga histórica de los datos que nos habéis presentado, y que agradezco también a la doctora que ha dado toda esa exposición, entendemos que son datos que lo que nos vienen a decir es que tenemos que corregir algo que se ha ido produciendo a lo largo de la historia, y que el corregirlo va a suponer además que podamos desarrollar todas las potencialidades de todos los tipos que tiene Cantabria. Y en Castro, yo no voy a, porque tenía apuntado un montón de cosas, pero entiendo que no es el momento, como han dicho los compañeros. El momento ahora es de que todos empecemos a trabajar, pero lo que sí queremos decir es que en Castro, y yo creo que todos los municipios, lo que van a necesitar es que se entienda las transformaciones que han tenido, la realidad actual de los distintos municipios y sobre todo la proyección futura que puedan tener cada uno de los municipios para transformar Cantabria y para también colaborar entre municipios para que todo esto funcione. Y lo que han dicho antes de la identidad es fundamental, fundamental. Y esa es la realidad que se vive en los municipios y que tiene que estar plasmado de alguna manera también en los papeles. No solo los datos fríos, sino la realidad que se vive. Porque si se hace bien, al final va a producir satisfacción en la población. Y si no se hace bien, lo que va a producir es insatisfacción en la población. Y nosotros en Castrurriales vivimos la insatisfacción en la población hasta el punto de que tenemos algo que pocos municipios podrán decir, que es que tenemos censada la mitad de la población real que vive en nuestro municipio. Y eso es puramente insatisfacción. Y eso es lo que nosotros creemos que han sido errores del pasado, que vamos a aportar toda nuestra información y nuestra experiencia para que no sean errores que cometamos en el futuro. Entendemos que eso es algo que en esta comarcalización hay que conseguir. Es un reto muy claro. Y para que funcione necesitamos que se plantee muy bien la capitalidad de las comarcas. Las comarcas las habéis planteado para que funcionen, tienen que ser que funcionen de forma autónoma, que tengan una identidad entre los municipios que las conformen y que la capitalidad funcione para dar servicios a la población.